Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Bueno, ayer nos quedamos a punto de hacer un caso clínico. Vamos a empezar con eso. Vale. ¿Veis la pantalla? ¿La diapositiva? Sí. Vale. Pues venga, vamos a ver. Estamos viendo dismenorrea, si no recuerdo mal, y tenemos el caso de una mujer a la que le duele la regla desde su primera vez, desde su primera regla, que le van empeorando con el tiempo, que el dolor es central en el abdomen bajo, sobre todo el primer día de sangrado, es un dolor severo tipo cólico, le alivia ponerse manta eléctrica en la zona, necesita doblarse sobre la zona y se acentúa su sensación de frío corporal, es decir, que nos está hablando ya de un frío previo. Reglas a 30 días, sangrado durante 5 días, coágulos pequeños, sangre oscura. Complexión pálida, lengua pálida, capa blanca, pulso tenso y débil, sobre todo en las posiciones chi, en ambas. Pues venga, ¿qué se nos ocurre? Vamos desgranando poco a poco, en vez de ir saltando de síntoma en síntoma, vamos de principio a final para llevar un orden y que no se nos pasen cosas. Y me vais diciendo. Pues un estancamiento por el dolor y sobre todo es el primer día, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos que cuando era estancamiento, una vez que rompía el sangrado ya, solía disminuir dolor? ¿Vale? Pues aquí nos dice que sobre todo es el primer día. Vale, pues seguimos con los síntomas. Vemos que hay estancamiento, pero nos dice que hay un dolor severo tipo cólico. Eso era estancamiento por frío. Vale. ¿Por frío interno o por frío externo? O sea, se alivia. ¿por frío por insuficiencia o por un frío por exceso? Manta eléctrica. Insuficiencia, ¿no? Por insuficiencia, porque ella ya es friolera de por sí, ¿no? Vale. ¿Y tú qué dices, Ana? ¿Qué es la que falta? Sí, insuficiencia. Yo lo vería más como una posible mezcla de ambas cosas, ¿vale? Cuando hay un dolor severo, es que, claro, cólico, que aparece como de repente, ¿vale? Incluso la obliga a doblarse, te está hablando de un exceso, que es más fácil que le afecte si ella ya previamente tenía una insuficiencia, ¿vale? Entonces, digamos, de base probablemente tiene una insuficiencia de Yang, pero además se ha visto invadida, por eso le está empeorando el dolor y te lo muestra con un dolor severo, ¿vale? Entonces, al decirte que necesita aplicar frío en la zona, pues ya te está diciendo, perdón, calor en la zona, ya te está diciendo que hay un frío bloqueado, pues a ese nivel, ¿vale? Bien. Y además vemos la complexión pálida, la lengua pálida, la capa blanca, que nos está hablando de esa insuficiencia en principio, pero nos está hablando también de un pulso débil, pero también de un pulso tenso. Y el pulso tenso nos está hablando de un bloqueo ahí con exceso, ¿vale? Puede ser débil, pero a la vez tenso, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. No vayáis digamos, al diagnóstico rápido, intentar ir síntoma a síntoma, y podrá ser que aparezcan síntomas
que en ese momento no sepáis encuadrar en nada, pero se dejan ahí un poco, pero presentes, por si acaso luego se puede cuadrar, o por si acaso luego el tratamiento no está dando el resultado que esperábamos. Y hay que volver a intentar explicar un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero en principio aquí hay una base de frío a la que se le ha sumado un exceso, una invasión de frío en el útero, ¿vale? Entonces tened en cuenta eso, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Como tratamiento, Sí, tonificar la sangre, ¿no? ¿por qué? Por el estancamiento. O sea, moverla, ¿te refieres? Perdón, sí. Vale. Mover sangre, pero ¿os acordáis ayer cuando hablábamos, no me acuerdo si era de dismenorrea o de cuál, teníamos como una parte que era por estancamientos y otra por insuficiencias, ¿no? Sí. Y en este caso hay estancamiento, pero el estancamiento está producido por algo. ¿Por qué está producido ese estancamiento? Por frío. Por frío, Frío. ¿vale? Entonces sí, habrá que mover la sangre, pero habrá que también que eliminar ese frío. Vale. Así es que lo que comentaste de la ventosa caliente, la moxa en el ombliguito. Eso es, la cajita de Moxa en el ombligo, en el 4 de Renmai, la ventosa, desde luego, también muy interesante. Podríamos ayudar también luego moxando todo el sacro, toda la zona sacra. Tenemos debajo el plexo parasimpático que va a aumentar el riego sanguíneo a la zona del útero y de los ovarios y de esa manera pues también va a ayudar a expulsar ese frío, ¿vale? Y, además resulta muy agradable en este tipo en cualquier tipo de problema. Bueno, a una persona que tenga mucho calor a lo mejor no le resulta agradable, pero a una persona en principio friolera suele ser una técnica que le resulta muy agradable, ¿no? La moxibustión de toda la zona sacra, que podemos hacer como si fuese en abanico. Si esto es el sacro, ¿vale? Digamos, la parte baja del sacro, la parte alta del sacro, pues podríamos hacer, no hace falta irnos a la punta del sacro, ¿no? Que tenemos los cachetes del culete y podemos quemar desde un poquito más arriba hasta la base del sacro y podemos ir haciendo, pues hacia arriba y pequeñas diagonales y volvemos y hacia el otro lado y ahí un buen ratito hasta que la persona eh, considere que ya tiene suficiente calor, ¿vale? Y es un estímulo muy suave que el cuerpo acepta muy bien, por tanto estamos estimulando sistema nervioso parasimpático, apertura de vasos sanguíneos y aumento de circulación en la zona, más nutrientes, ¿vale? Y, puede ser una técnica, sobre todo en insuficiencia de Jan, muy interesante, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo sería un poco tratar el dolor en el pecho alrededor o relacionado con la regla. Bueno, pues normalmente se presenta dentro del síndrome premenstrual y por tanto suele ser más habitual en torno a la llegada de la regla. Suele ser debido a cambios hormonales que recordábamos ayer que producían una tensión en la musculatura y un cierre de vasos y por tanto cierto estancamiento y bueno, pues hasta cierto punto podría ser algo que se pudiese encuadrar, digamos, no preocupante, ¿vale? Siempre y cuando ese dolor no sea severo. Ya sabemos que es bastante habitual que cuando se va a producir un cambio de ciclo, es decir, cuando va a llegar la regla o cuando va a ovular la mujer,
pues hay un cambio de ciclo en el que se acentúa, si tiene tendencia al estancamiento se va a acentuar y podría aparecer cierta molestia, ¿vale? No tiene nada que ver con cáncer ni nada de eso, nada preocupante, pero sí que puede ser molesto, ¿vale? Bueno, pues dolor distensivo, que normalmente nos está hablando de estancamiento, y lo que vemos, los síndromes habituales que vemos es estancamiento de chi o un estancamiento producido por acumulación de TAN y de humedad, y que por tanto, para mover ese estancamiento no solamente hay que poner puntos para el estancamiento, sino intentar eliminar esa humedad o ese TAN y por tanto trabajar sobre el elemento tierra, y una insuficiencia de yin que nos estaría hablando de algo más hormonal. Bueno, pues en el estancamiento de chi puro y duro, lo característico va a ser la sensación de distensión. Y una vez que cambia el ciclo, que consigue pasar, digamos, esa etapa de cambio, pues desaparece el dolor, ¿vale? O por lo menos va a mejorar mucho. Podría haber sensación de opresión torácica, más sensación en la zona costal baja, el ánimo, pues, de malestar, ¿vale? No es depresión, es malestar en el propio cuerpo, sensación de ansiedad, puede haber agitación, irritabilidad, ¿vale? Y podríamos trabajar con puntos que, como hablábamos ayer, fuesen lo más equilibrados posibles en cuanto a meridiano yin y meridiano yang, para conseguir con el mínimo número de agujas posible activar la circulación y que también eso ayudase a calmar el Shen, ¿vale? En la fórmula que tenemos aquí, pues vemos que, bueno, 14 de hígado y 17 de Renmai están, digamos, en la zona de la sintomatología, y luego puntos a distancia, ¿vale? 6 de TR, que es un punto que ayuda a desbloquear el estancamiento de chi, sobre todo en la zona costal, y el 6 de pericardio, que además de calmar la mente, pues también tiene un efecto como plano energético Yue Yin que tiene un efecto también para desbloquear el chi. Vale. Cuando la acumulación y el bloqueo se produce por TAN, pues lo que vamos a encontrar más son nódulos que sí son palpables, ¿vale? En un estancamiento de chi también se podría dar a lo mejor nódulos, pero podrían ser nódulos que apareciesen, desapareciesen, y en el caso de que haya TAN ya es algo más físico, más establecido, en el que el nódulo es palpable y se mantiene. Vale, y vamos a encontrar por el estancamiento pues cierto grado de irritabilidad, y por la humedad pues boca pastosa. También opresión torácica, quizá distinta a la del estancamiento de chi, o quizá similar porque también se está produciendo, la humedad está produciendo aquí también un estancamiento, ¿vale? Bueno, pues una lengua característica de humedad, que ya, como hemos visto también en la foto que hemos estado mirando al principio de la clase con Liu, vemos que no tenéis ninguna dificultad en observar esa condición, y posiblemente podríamos ver en la zona de pulmón pues quizá cierta hinchazón o más saburra en esa zona, ¿vale? Sería posiblemente más hinchazón que saburra, ¿vale? Pero es frecuente encontrar en estas zonas de aquí pues como una hinchazón que te está hablando de lo que está afectando a la zona de los pechos. Bueno, pues puntos para mover, como decía Sami, ¿vale? Puntos también locales, pero en este caso también puntos para eliminar esa humedad, como el punto Shu de bazo, punto Shu de triple calentador, el mar de las flemas, 12 Renmai es un punto muy importante
para fortalecer la tierra y para ayudar a eliminar la humedad. Y 6 de pericardio, como hablábamos antes, ¿vale? Para ese estancamiento, emociones, calmar la mente. En la insuficiencia de yin, por la contracción que esas hormonas producen en los vasos que hablábamos antes, pues también nos va a producir cierto grado de estancamiento, de dolor, de irritación en la zona, y se va a acompañar de otros síntomas que nos van a apuntar a dónde está esa insuficiencia, como en este caso, pues la zona lumbar nos habla, y la zona de rodilla nos está hablando de riñón, ¿vale? Bueno, podríamos hacer uso del meridiano extraordinario de Renmai, como hablábamos ayer, y puntos para fortalecer el centro, ¿vale? Porque 4 Renmai, 7 Renmai, centro energético del cuerpo, ya que esa insuficiencia de yin está aunque se manifieste con molestia en el pecho, pero realmente donde está la insuficiencia es en el riñón, ¿vale? Puntos distales, puntos que ayudan también a calmar la mente, y punto para insuficiencia o calor por insuficiencia. Bueno, pues venga, a ver si estamos finos. Una mujer jovencita que se queja de distensión mamaria e hinchazón desde hace años. Antes de la llegada de la regla, le salen granos con pus en la zona de la barbilla. Comenta opresión en el pecho, pesadez corporal, tiene sobrepeso y es habitual desde su primera regla sentir molestias lumbares. O sea, que ahí ya te está marcando algo. Comenta que puntualmente se siente muy frustrada en su trabajo desde hace unos meses. Pero remarca lo de muy frustrada, ¿vale? Y pulso débil en la posición chi izquierda y lengua hinchada. Aquí ya se mezclan ciertas cositas y hay que ir viendo que lo habitual es encontrar mezcla de varias cosas y no algo puro. Puedes encontrar algo puro, pero lo habitual es encontrar varias cosillas. Pues venga, animaos. Claro, es que por esta definición tiene la del estancamiento de Tan Sí. y insuficiencia de Yin, ¿no? Riñón, ¿no? Con la... Vale. Hay una insuficiencia de riñón, que es como lo que la marca también, pero vamos, es que yo creo que saltáis demasiado a lo que os llama la atención. Vamos de momento poco a poco. Vale, distensión mamaria. Bueno, pues ya sabemos que cierto grado de estancamiento en la zona va a haber, ¿vale? Pero todavía no sabemos de qué. Pasamos a la segunda línea. Cuando le va a llegar la regla, le salen granos con pus. ¿De qué no se puede estar hablando eso? ¿Qué acentúa la llegada de la regla ahí en ese caso? Los granos, ¿qué podría ser? Eso pues es calor, humedad o algo así. Calor, humedad, además, y tiene que ser un calor también fuerte, porque hay pus, ¿vale? Claro. Y cuando hay pus también hay cierto grado de calor en la sangre, ¿vale? Pero en principio hay un calor-humedad que se está acentuando o está poniéndose más de manifiesto cuando va a llegar la regla, ¿vale? Quizá porque hay cierto grado de estancamiento y ese estancamiento genera todavía más calor, ¿vale? Nos dice que sensación de opresión en el pecho. Habría que averiguar más si es una sensación de distensión o una sensación de opresión, que nos intentase ver, especificar un poco más a qué se refiere con opresión, ¿vale? Pero sí que nos habla de pesadez corporal. Cuando nos habla de pesadez corporal, ¿en qué pensamos?
Humedad. Vale. Muy bien. Y además tiene sobrepeso, ¿vale? No nos dice que este último mes ha cogido un par de kilitos, no, dice que, o sea, vemos que tiene sobrepeso, ¿vale? O sea, que digamos, de base trae una tendencia ¿a qué? Con la humedad. A la humedad. A la insuficiencia de yang de bazo, ¿no? Provocada por eso. O por lo menos de chi, ¿vale? En principio no nos ha hablado de calor, perdón, de frío, entonces por lo menos una debilidad en el elemento tierra, ¿vale? Que le hace tendente a sobrepeso, que puede ser constitucional, ¿vale? Que tampoco... no hay un modelo de cómo hay que ser. Eso no lo hemos inventado nosotros. Es decir, que la constitución de cada persona es la que es. Y va a haber gente que es más ancha, gente con más peso sin que sea patológico, ¿vale? Entonces, aquí también habría que ver un poco si su tendencia es a coger peso fácilmente. Si siempre tiene que estar medio a dieta porque si no se le va de las manos o es fácil que coja peso, ¿vale? Eso es otra cosa. Si siempre ha tenido sobrepeso, habría que ver el grado de sobrepeso también, un poco cómo se ve la persona, pero bueno, sí que nos habla de pesadez corporal, ¿vale? Quiero decir que, ¿cuál es el modelo correcto de salud? ¿No? Pues encontrar una persona delgada que funciona perfectamente y una persona que en principio se sale un poco del canon de lo que debería ser y que tiene energía y que no tiene frío, que digiere bien y que está contenta, ¿sabes? Equilibrada. O sea que eso nos podría confundir un poco porque lo tenemos como muy marcado en el tema cultural y podemos pensar no, tendría que adelgazar. Pues a lo mejor no, depende, ¿vale? Entonces, pero sí que nos habla de esa pesadez corporal y nos habla de esos granos que salen, pues sí que algo está marcando que el elemento tierra sí que está débil. Y también le molestan las lumbares de su primera regla. No nos dice en el día a día, nos dice, parece que nos habla en torno a las reglas, es decir, que pone de manifiesto también cierto grado de debilidad que se acentúa en ese momento, ¿vale? Y como algo puntual, pues dice que desde hace unos meses mucha frustración, ¿vale? Pues entonces, no nos habla, por ejemplo, de sofocos, no nos habla de sudores, de jovencita. Bueno, yo sí pondría algún punto para fortalecer riñón, pero a ver, un momento que hay alguien esperando. Se ha salido Sami. Sí, ya estoy. Mira, Sami, estás sí. doble, Sami. ¿Ah, sí? Sí, Tienes que pagar se un ve. poco. Es que no sé qué ha pasado, se ha ido el solo. Va a pasar como con Virginia. ¿Te has puesto ahí en la pose interesante? Vale, Estoy vamos Jin a ver. Jan hoy. Pues sí. Vamos a ver. Ya está. Vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Parece que más de base, según lo veo yo, que podéis no estar de acuerdo y lo podéis decir, ¿vale? Tratar el tema quizá de eliminar la humedad y poner algún punto también para ir fortaleciendo riñón, porque además, al no hablar de que sea algo continuo, que es puntual cuando viene la regla, pues sí te está hablando, pero como algo puntual, es decir, no parece que esté muy marcado, ¿vale? En cuanto a la frustración, a pesar de que es algo de poco tiempo, pero nos habla de un gran grado, muy frustrada, ¿vale? Y lo que habría entonces un poco que preguntar un poco más, ver si esa distensión en el pecho se ha acentuado desde que se siente peor, ¿vale? Pero en principio nos habla desde hace años y frustrada desde hace unos meses. Pero bueno,
no sería un tratamiento de demasiadas agujas. Poner para fortalecer la tierra, eliminar humedad, ¿vale? 17 de REM-MAI, o sea, puntos también más locales, 14 de hígado, que también nos ayudaría, 6 de pericardio, incluso un intestino delgado, nos podría ayudar con el tema del pecho, ¿bien? Y quiero decir, se podría tratar un poco todo, pero en principio, por lo que cuenta y cómo lo cuenta, da la sensación que la base o lo prioritario sería la humedad y no le vendría mal desbloquear el estancamiento de chi, calmar la mente y fortalecer un poquito riñón, ¿vale? ¿Lo veis así vosotros? Sí. ¿Vosotras? Sí. Sí. Vale. Bien. Vale, pues otro tipo de problema que solemos ver con frecuencia en clínica, cuando no viene la regla. Vale. Podríamos encontrar una primaria en la que la mujer nunca ha llegado a tener la regla, que normalmente lo que suelen venir son chicas más jovencitas, o una secundaria en la que sí que ha habido regla, pero que pues, ha parado al menos 3 meses. Lo que hay que tener en cuenta es siempre preguntar, ¿hay posibilidad de que estés embarazada? Y descartar eso lo primero, no sea que empecemos a tratar algo que es totalmente fisiológico. Si está embarazada, pues no hay tratamiento que hacer para que vuelva la regla. Y durante el amamantamiento, pues también es fácil que no llegue todavía la regla y tampoco se consideraría algo patológico, ¿vale? Podríamos distinguir entre exceso y deficiencia. En el exceso, estancamiento, obstrucción, y en la deficiencia, pues que no haya suficientes sustancias como yang, chi, yin o sangre. Y también podríamos encontrar que haya una debilidad prenatal, es decir, que lo traiga ya de nacimiento, o postnatal, pues o bien, como veíamos en la causa de este tipo de problemas, causado por mala alimentación, por exceso de estrés, por insuficiente descanso o por una combinación de todo eso. Vale. Lo que vamos a ver aquí es todo como muy parecido. Insuficiencia de yang y sangre, insuficiencia de chi y sangre, e insuficiencia de chi es muy parecido. Lo que vamos a ver son distintos grados. En una insuficiencia de yang y sangre, pues está como más marcado, ¿vale? Podríamos encontrar una hipoplasia uterina o un útero infantil que nos está hablando de un problema que viene desde el nacimiento, es decir, ha heredado una energía débil, ¿vale? En el que no vamos a conseguir un útero normal, pero por lo menos podemos ayudar a fortalecer su energía, a educarla en términos de alimentación, descanso y posiblemente también conseguir que venga una regla y ya veremos si que haya fertilidad o no. Vale. Bueno, en este caso, interesante trabajar desde luego con los meridianos maravillosos, ¿vale? ¿Por qué no también, además de REM-MAI, que siempre lo vemos en tema de ginecología, con el DU-MAI, ya que hay una insuficiencia de yang, ¿vale? O un día uno, un día otro, ¿vale? ¿Por qué no? Incluso 7 de pulmón y 3 de intestino delgado, en vez de 7 de pulmón y 6 de riñón, como decíamos ayer, con el pequeño debate que tuvimos sobre abrir, no abrir, pues porque, bueno, pues lo que decíamos ayer, no vamos a dar más vueltas, ¿no? No hay necesidad de que esto tenga que ser una ley y podemos combinar con otro meridiano extraordinario
si le encontramos el sentido de hacerlo así. Vale, pues puntos para tonificar la energía general de todo el cuerpo. ¿Vale? Podría ser también bastante interesante moxibustión de sacro, la cajita en el ombligo, ¿vale? Un poco devolver el yang, la ventosa en el ombligo, que decíamos ayer, para sacar ese frío del cuerpo y ayudar a movilizar, a que, más que a movilizar, a que el yang chi esté libre en su movimiento, ya que es una persona que tiene una insuficiencia de yang. Siguiente sería una insuficiencia de chi de sangre, que ya es menos marcada que la anterior, que podríamos estar hablando más que estuviese afectando al digestivo y que terminará afectando al riñón o ambos a la vez. Que vamos a ver un flujo al haber, digamos, poca formación, poco chi, poca formación de sangre y ya hay escasez de sangre, lo que posiblemente vamos a ver es un flujo escaso, con tendencia a ser pálido, ser claro, incluso aguado, podría ir disminuyendo poco a poco hasta que deje de llegar la regla. Y en caso que encontrásemos una atrofia uterina, pues también nos estaría hablando de una deficiencia prenatal. Vale. La fórmula anterior también nos podría valer, bueno, pues por cambiarla un poquito, aquí podríamos reforzar la energía, digamos, el centro energético del cuerpo, tonificar con el 37 estómago, podríamos utilizar también moxibustión, mover la sangre, ¿vale? Zona de sacro, igualmente. Y podríamos encontrar una insuficiencia de yin que podría desviarse hacia dos lugares, una más relacionada con el elemento madera, en el que encontraríamos más, por ejemplo, sequedad ocular o visión borrosa, ¿vale? Estaría afectando al elemento madera, pero también agua, o más agua-fuego, en el que en vez de visión borrosa lo que encontraríamos sería pues, palpitaciones, depresión, también insomnio, como en el anterior, ¿vale? Bueno, sería por darle una vuelta de tuerca, ¿vale? Pero en principio lo que hay que hacer es tonificar yin y en el caso de que haya algún síntoma que nos apunte a algún órgano en concreto, pues ayudar a ese órgano, ¿vale? Como vamos a abrir Renmai, pues ya estamos haciendo digamos, un lavado o una apertura de compuertas para regar todo el organismo, todos los órganos con el yin que tenemos en reserva. Vale. Y una insuficiencia de chi, pues que sería, por ejemplo, más en el elemento tierra, pues que sería, digamos, más fácilmente tratable porque es menos marcado, porque ha consumido menos recursos, aunque lo suficiente como para provocar una menorrea. Pero digamos que es más del cielo posterior y por tanto más fácilmente tratable, ¿vale? Si encontrásemos palpitaciones posiblemente sería al esfuerzo, ¿vale? Quizá también nos estaría marcando esa insuficiencia de chi que ha podido llegar a corazón, ¿vale? Pero lo característico va a ser cansancio bastante habitual, las heces pastosas, distensión abdominal, gases, y entonces va a consistir el tratamiento en reforzar ese elemento tierra, ¿vale? Pues 12 de Renmai, 36 de estómago, 6 de bazo, 20, 21 de giga, también reforzar el riñón, reforzar el centro. Bueno, en caso de amenorrea, yo creo que siempre es interesante trabajar sobre el sacro, ¿vale? En una insuficiencia de chi, pues una moxibustión de sacro o punción o todos los agujeros sacros o en el 32 de vejiga, ¿vale?
pues bastante interesante por lo que hablábamos antes de estimular el sistema nervioso parasimpático en esa zona. En el estancamiento de chi de sangre estamos hablando de algo más emocional, ¿vale? Pues un trauma, la muerte de un familiar, una ruptura sentimental, bueno, algo que pueda bloquear la circulación de sangre en la zona y que haga que se bloquee totalmente, o bien que lleve una constitución de estancamiento de chi y de sangre constitucional, y en el que a lo mejor ha podido venir la regla, pero cada vez se va retrasando más, ese flujo cada vez se va impidiendo más, hasta que aparece la amenorrea, deja de llegar la regla. En este caso, si es más por estancamiento de chi, sensación de distensión; si es más por estancamiento de sangre, dolor, o combinación de ambos. Pues a veces te comenta que tiene sensación de distensión, a veces te comenta que tiene más sensación de dolor. Independientemente de lo que sea, si mueves el chi, ayudas a mover la sangre, y si mueves la sangre, ayudas a mover el chi, ¿vale? Interesante en este caso trabajar con el meridiano Chon Mai, el mar de la sangre, para ayudar a desbloquear ese estancamiento. Y bueno, pues puntos para estancamiento, y un punto interesante, el 30 de estómago, que es punto también de Chon Mai, que está en la zona de la ingle, por la parte interna. Habría que palpar y ser cuidadoso en la zona, primero por digamos, está cerca de una zona, digamos, íntima, pero también porque hay una arteria grande justo al lado, entonces hay que palpar la zona buscando la pulsación y pinchar por la parte interna de esa pulsación, de manera que no haya riesgo de pinchar la arteria. También os digo que no es fácil pinchar la arteria, porque pues está, a no ser que metas una aguja muy grande, pero con una aguja de 1,5 difícilmente vas a llegar, a no ser que sea una persona muy delgadita, porque es una zona que con relativa frecuencia observo con ecógrafo, y suelo necesitar una aguja de 40 para llegar al nervio que pasa por el lado de la arteria, que está a la misma altura que la arteria, y aunque la meto en diagonal, pero si la metiese en perpendicular posiblemente necesitaría al menos pues una aguja de 3 centímetros, o sea, de unos... Pues meto una de 40 milímetros en diagonal, pues no sé, 35, una cosa así, yo creo que haría falta. O sea, yo creo que con una de 1,5, y tampoco hace falta pinchar hasta el mango, no vamos a afectar a la arteria. Pero de todas maneras lo correcto es palpar la zona, notar el pulso, que es muy sencillo notar el pulso, presionando un poquito en la zona justo del pliegue inguinal, y pinchar por dentro para activar no solamente la circulación a las piernas, sino también el Chon Mai, ¿vale? En el tema ginecológico siempre es muy interesante palpar la zona inguinal, o al menos la zona del muslo, pero próximo a la zona inguinal. Es decir, si tocar la zona inguinal, pues te da la sensación que estás como en una zona muy íntima, que yo creo que no, pero bueno, podrías palpar en la zona proximal del muslo, pero cercano a la ingle, y comparar ambas piernas y ver también si es doloroso. No debería ser doloroso, pero te puedes encontrar como que hay mucha tensión, quizá más en una pierna, o quizá en las dos, o que está molesto, indicando que habría que abrir la circulación, porque o bien el retorno de las piernas al tronco, o bien un momento, a ver qué pasa aquí, o bien la sangre, a ver, un momentito, estoy intentando aquí hacer una cosita.
que siempre Sí, se ha dejado el micro. el micro, sí. Sí, se lo acabo de cerrar. Ah, vale. Vale, pues eso. ¿Veis la diapositiva otra vez? Sí, sí, sí. Vale. Muy interesante porque si la circulación no pasa del tronco a la pierna como debe, o si de la pierna al tronco tampoco vuelve como debe, pues te está hablando claramente de un estancamiento en la zona que va a estar perjudicando todos los órganos reproductivos, ¿vale? Y eso se ve mucho palpando esa zona, ¿vale? ¿Y cómo sé si lo que estoy palpando es normal o no? Pues palpando a todo el mundo. Y te vas a dar cuenta que hay gente, para que llegue un día que puedas encontrar como, ostras, aquí noto como más presión, o a lo mejor la persona te comenta sin una presión exagerada, una presión de unos 3 kilos, digamos, pues la persona nota la zona dolorosa. Creo que conté en el seminario de neuro, pues con una paciente de esclerosis múltiple que tenía los pies helados, con 2 pares de calcetines súper gordos y tocabas a través de los calcetines y notabas una frialdad que decías, ¿cómo es posible que el frío salga a través de 2 calcetines? O sea, era increíble. Y venía andando muy mal y palpando la zona de la ingle tenía muchísima tensión, más en una pierna que en otra. Entonces, eh, no recuerdo muy bien los puntos que le puse, pero 4 de hígado podría ser uno, 6 de riñón podría ser otro, 9 de bazo podría ser otro, 10 de bazo podría ser, 12 de bazo, 30 de estómago, ¿vale? Todos esos puntos nos podría ayudar a abrir esa circulación y lo deberíamos de comprobar luego con la mano, pues que o bien no duele o duele menos, o esa tensión que había se relaja bastante, ¿vale? Y en el caso de esta persona fue como súper rápido, porque además antes de pinchar los puntos los iba apretando, ¿vale? Y encontré, no recuerdo ahora exactamente los puntos, pero más o menos entre algunos de lo que os he dicho suelen ser los habituales, y apretando a distancia y palpando a la vez, vi que algún punto relajaba esa tensión, seguí buscando, encontré los que más parecía que relajaban esa tensión, luego los pinché, comprobé de nuevo que esa tensión se había relajado y al final de la sesión eran unos pies bastante normales en cuanto a temperatura y lo que me dejó totalmente alucinado es que esa persona que venía prácticamente arrastrando los pies y que venía a tratarse porque se caía mucho, se fue andando totalmente distinto de como había venido. Pues en el tema ginecológico no se da el tema de caminar mal, pero sí ese impedimento en la circulación, pues te está hablando de un estancamiento en el llave inferior que no puede pasar, es como si hubiese una presa que está cerrada y no deja pasar bien la sangre hacia las piernas, por tanto se empieza a acumular ahí, empieza a presionar toda esa zona, se empieza a producir desequilibrios, ¿vale? Entonces, bastante interesante en personas, por ejemplo, que tengan problemas de movilidad en las piernas o problemas ginecológicos, palpar la zona de la ingle o la zona del muslo proximal, pero también la zona de los glúteos, la zona del piramidal y ver si el grado de tensión que tienen entra dentro de lo normal o tienen una tensión muy elevada, porque en la zona de los glúteos ocurre también lo mismo. Si toda esa zona está demasiado tensionada, pues te está hablando que en el llave inferior la circulación tampoco está bien, ¿vale? Entonces, bueno, para mí fue un descubrimiento muy importante y os recomiendo mirar ese tipo de cosillas. Vale. Otro tipo de obstrucción, pues como hablábamos antes con el tema del pecho, cuando hay una humedad, hay acumulación,
pues hay entorpecimiento de la circulación. Podríamos encontrar pues una constitución obesa, si es que es algo que viene de base, ¿vale? Por la humedad, pues una sensación como de cansancio, pesadez, y más que ganas de estar sentado, cuando hay humedad es más necesidad de tumbarse. Y cuando la persona se sienta, tiene una postura como hundida, ¿vale? Esa humedad también da, como está entorpeciendo, pues da sensación de estar como lleno, ¿vale? Entonces, sensación de plenitud, de opresión en la zona epigástrica, podría haber náusea, bastante característico de la humedad, vómitos, ¿vale? Flemas abundantes, pues la persona necesita estar todo el rato con un pañuelo sonándose, y habría que ver ahí si es más por frío o por calor, ¿vale? Pues si la mucosidad abundante es, digamos, sin color, no es espesa, es agüilla, te está hablando más de frío, y si es espesa, pues te está hablando posiblemente más de tan y de, a lo mejor, si tiene color, pues que haya calor también, ¿vale? El flujo vaginal, pues lo habitual es que sea abundante, que sea espeso, ¿vale? Por ejemplo, la típica mujer que te habla de que tiene que llevar un salva slip durante todo el mes porque pues tiene flujo constante, ¿vale? Bueno, pues en el caso de que haya una invasión de humedad o la humedad esté muy marcada y esté provocando problemas como en este caso ya más serios de bloqueo, como que no llegue la menstruación, pues el vaso cinturón, el Dai Mai, es interesante para trabajar. Si recordáis de ayer, interesante en casos de humedad, ¿vale? En el que se manifiesta sobre todo en la zona por la que pasa el Dai Mai, ¿vale? Y en este caso que está bloqueando la llegada de la regla, y también en casos de abortos repetitivos. Por ejemplo, que te puede estar hablando de una falta de tensión por llamarlo de alguna manera, la faja abdominal, en ese cinturón que puede estar o bien muy apretado a veces o demasiado laxo otras veces, ¿vale? Entonces, podemos abrir ese punto, y aunque aquí en principio no hay ningún punto más de Dai Mai, lo interesante sería poner pues algún punto más, ¿vale? 26 de Dai Mai, 13 de hígado, no sé. Buscar puntos del vaso cinturón en las que entre las especificaciones hay alguna que nos pueda ayudar también, ¿vale? No solamente punto de apertura-cierre o apertura, sino también algún punto del meridiano. Igual con Renmai, igual con Dumai, igual que con cualquier meridiano extraordinario. El punto de apertura está muy bien, pero por si acaso hay que mirar siempre algún punto que tenga alguna indicación que tenga relación con lo que queremos tratar, ¿vale? Vale, pues bien, vamos a hacer otro caso más y volvemos a decir lo mismo. Vamos síntoma a síntoma, vamos línea a línea de momento, ¿vale? Ya habrá tiempo de saltar a conclusiones directamente. De momento estamos aprendiendo. Vamos poquito a poco. Venga, pues una mujer también jovencita que ha estado tomando la píldora porque tenía reglas dolorosas durante 2 años. Es decir, no la estaba tomando por tema de evitar embarazo. La estaba tomando porque se la mandó su ginecólogo porque le dolía, ¿vale? Pero ahora ha decidido formar familia, deja de tomar la píldora y después de 3 meses todavía no ha vuelto a la regla, ¿vale? Bastante habitual que vengan mujeres con un caso similar. Vemos que habla en voz baja, voz débil. Nos comenta que tiene dificultad para concentrarse, que sus sueños de baja calidad, no tiene demasiado apetito, en general se siente cansada, tiene la energía baja, no tiene mucha libido,
las heces sueltas, hinchazón de tripa, nos comenta que es con tendencia a ser friolera, las uñas se las rompen fácilmente, pelo pobre. Y además nos comenta que es habitual, aunque ahora no tiene, es habitual tener anemia cada cierto tiempo. Lengua pálida y fina, pulso débil en chi derecho y rugoso en general. Pues bueno, comentadme un poquillo. ¿Qué hacemos aquí? Pues a ver. Pues si todos los indican. Vamos línea a línea. Vale. Voz baja y débil, pues insuficiencia de chi, ¿no? Da poquita energía. ¿Vale? Vale, vamos todavía más arriba. ¿Vale? Reglas dolorosas. Vale. Dolor. Pues. Algo de estancamiento probablemente, ¿vale? Y si le han llegado a mandar la píldora, seguro que no era por, bueno, tengo un poquito de molestia. Sería porque le dolía bastante, ¿vale? Entonces, un dolor, posiblemente insuficiencia o exceso. Insuficiencia. No exceso, que es más brusco, Ya, bueno, pero más intenso. todo lo ¿no? demás. Puede ser una mezcla, ¿vale? Porque todo lo demás es verdad que habla de insuficiencia. Pero si le han mandado la píldora, yo creo que por un dolorcito no te mandan no vas al médico a que te mande la píldora, ¿no? No. Entonces, bueno, parece que puede haber ahí una mezcla. Hay veces que no está claro del todo, ¿vale? Pero un poco lo miramos ahí un poco. Puede haber ahí una mezcla. Bien, entonces, le mandan la píldora y la píldora suele provocar, en principio, puede provocar muchas cosas, pero en principio es bastante frecuente que, ¿sabéis lo que suele provocar o no lo sabéis? Un No, estancamiento yo no. de hígado o algo así. Estancamiento de sangre, insuficiencia de sangre, bastante habitual, ¿vale? Bien, ahora ya pasamos a la siguiente línea. Habla en voz baja y débil. Pues eso indica insuficiencia. Insuficiencia en principio, ¿no? Vale. ¿Dificultad para concentrarse? También es como falta de chi de bazo, de elemento tierra. Sí, vale. ¿Sueño de poca calidad? Pues puede ser riñón. La sangre en principio, La sangre, claro. ¿vale? Incluso la dificultad para concentrarse, chi de bazo, pero también sangre. Sangre de bazo. Poco apetito, Chi de bazo ¿vale? Baja energía, también. podría ser también de riñón, de bazo, podría ser también de pulmón, de corazón, pero en principio chi bajo. Líbido baja, Pues riñón también. vale. ¿Riñón qué? Riñón yin. ¿Por qué? No lo sé. Porque hay el 50% de probabilidad de acertar. Vale. Más yan de riñón, Yan, vale. ¿vale? Tiene que haber fuego, ¿vale? El fuego de la pasión es el yan de riñón. Es verdad, Vale. lo dijiste. Por una imagen que se nos quede. Porque yo creo que hay más que eso, ¿vale? Porque el corazón también influye ahí, ¿no? Lo que es... hay una libido que es como muy fisiológica, pero también hay una libido que es como de cabeza, ¿no? Entonces la combinación de ambas es lo que aviva el fuego. Entonces, pero en principio una libido baja nos está hablando de un yan de riñón bajo, ¿vale? Heces sueltas, hinchazón de tripa. Igual, bazo Chi de digestivo. bazo digestivo. Chi, yang, ¿vale? Bazo digestivo. Friolera, pues yang, ¿no? Las uñas quebradizas y el pelo pobre. Digestivo y riñón. Hígado, uñas quebradizas, ¿no era también el hígado? Hígado, sangre de hígado, ¿vale? Sangre de hígado ambas. Uñas quebradizas, pelo pobre. Nos está hablando más de la sangre de hígado, ¿vale? Y encima además nos comenta que sí que es habitual tener anemia, aunque pueda tener ahora no tenerla, pero que es habitual tener anemia, ¿vale?
Entonces, te está hablando que su tendencia, bien por la insuficiencia de chi, bien por otros motivos, porque no se alimente bien, o porque haya tenido durante mucho tiempo sangrados abundantes o por otros motivos, pues una tendencia a anemia, ¿vale? Por un lado, puede haber que haya perdido mucha sangre, por otro lado, no, parece que por su digestivo no debe de formar demasiada sangre, ¿vale? Y el pulso, bueno, lengua pálida y fina, pues marca un poco todo lo que hemos visto de insuficiencia de chi de sangre. Y pulso débil en chi derecho y rugoso en general, que nos está hablando. Pues humedad y debilidad de riñón. Vale. Rugoso normalmente te habla más de insuficiencia de sangre. Insuficiencia de sangre, mala circulación de sangre también, ¿vale? Rugoso es insuficiencia de sangre. Vale. Insuficiencia de sangre, también en el estancamiento de sangre puede haber un pulso rugoso. Te habla más de la sangre, del estado de la sangre, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues no nos habla de estancamiento, nos habla más de insuficiencia. ¿Qué meridiano extraordinario podríamos utilizar? El de bazo. Meridiano extraordinario. Chonmai. Ah, Chonmai. Vale. Chonmai podría ser una opción. Y Renmai. Renmai podría ser. Sí. Vale. De la sangre, claro. Claro. Y luego, pues tonificación de chi de sangre. Decirme un par de puntos. de vaso. Estómago 36. Sí. Empezó. Muy bien. Vale. 12 de Renmai. Vale, puntos en la espalda. Un par de puntos en la espalda. 17 de vejiga y 20 de... Sí. Vale. 21 de vejiga también podría valer. 23 de vejiga, porque también nos habla de la energía de riñón. ¿Vale? Y algo de trabajos también sobre el sacro. ¿Vale? Muy bien. Hacemos un pequeño descanso Vale. y nos vemos en unos minutillos. Ok. Ok, hasta ahora. Ahora. Nada. Nos vemos.